En la penumbra de un sótano, un silencio denso se apoderaba del aire, como si la vida misma hubiera hecho una pausa. Era el año 1940, y las sombras de París se alargaban en un juego de luz y oscuridad. La guerra había transformado la ciudad en un laberinto de ansias y temores, donde cada rincón susurraba historias de pérdida y desolación. En ese sótano improvisado, un grupo de médicos franceses se encontraba atrapado en un ciclo de desesperación, atrapados en un momento que se estiraba interminablemente. Las paredes de piedra eran frías al tacto, y el aroma de desinfección se mezclaba con el sudor y la desesperanza. En el aire pesado, la respiración de los médicos era casi audible, cada inhalación y exhalación marcada por una tensión palpable. A su alrededor, el eco de pasos lejanos resonaba, como un recordatorio constante de la amenaza que acechaba en la superficie. Ellos sabían que cada segundo contaba, pero las decisiones se volvían cada vez más difíciles de tomar. En una esquina, un médico tembloroso sostenía un bisturí con manos que no respondían. Sus dedos se movían como si fueran de piedra, atrapados en un momento de indecisión. Miraba al paciente, un joven con heridas abiertas, su piel pálida iluminada por una luz tenue. Aquellos ojos cerrados evocaban una vida que apenas sobrevivía. La angustia en el rostro del médico contaba más que cualquier palabra. Había un grito mudo en su interior, una lucha silenciosa entre el deber y el miedo. La sala estaba llena de imágenes distorsionadas de lo que una vez fue, pero ahora solo había oscuridad. Cada tic-tac del reloj parecía resonar como un tambor en su mente. Eran las 4 de la tarde, y el tiempo avanzaba con una lentitud tortuosa. Afuera, el cielo se tornaba gris, y el ligero sonido de sirenas se filtraba a través de las grietas de la estructura. El médico, con la frente perlada de sudor, luchaba por recordar los protocolos, las prácticas que había aprendido en sus años de formación. Pero todo parecía lejanía, como si las reglas del mundo se hubieran disuelto en el caos. La mente no siempre obedecía, y la presión del momento se hacía cada vez más intensa. Un segundo médico, de pie junto a su colega, luchaba contra su propia tormenta interna. Sus ojos, fijos en el paciente, se llenaban de lágrimas que no podían brotar. Era un hombre mayor, con manos cansadas y un corazón pesado. La guerra había llevado a muchos a ese sótano, y cada herida contaba una historia de desolación. Sin embargo, los gritos del pasado no podían ser escuchados en ese lugar. Era un refugio para aquellos que luchaban, pero también un espacio donde la esperanza parecía escasa. Un silencio prolongado se cernía sobre ellos, y en ese vacío las dudas se multiplicaban. Las caras de sus colegas mostraban un reflejo de la misma angustia. La tensión se palpaba en el aire, incluso la luz que entraba por las rendijas parecía vacilar. Cada uno de ellos era un testigo de lo que estaba en juego, y la sala se convirtió en un escenario de reacciones humanas crudas y desbordantes. Las manos trémulas se pasaban de un lado a otro, buscando respuestas en los rostros pálidos de sus compañeros. Una médico, con el cabello desordenado y la mirada inquieta, rompió el silencio. Su voz era un susurro quebrado. ¿Qué hacemos ahora? El eco de su pregunta se expandió, resonando en la atmósfera saturada de temor. Las palabras flotaban, pero nadie se atrevió a responder de inmediato. Era como si la pregunta misma se convirtiera en un peso adicional, un recordatorio de que estaban en una encrucijada. El joven en la camilla comenzó a moverse, su respiración se volvió irregular, y el sonido rasposo llenó la sala. Era un llamado a la acción, pero el tiempo se estiraba, casi como si el destino estuviera bromeando con ellos. Un médico finalmente tomó la iniciativa. Sus pasos, pesados y decididos, resonaron en el suelo de piedra. Se acercó al paciente y examinó las heridas. Su mirada se concentró en los detalles, en las suturas y la piel desgarrada. Mientras tanto, el reloj seguía su marcha inexorable. Las manecillas avanzaban, marcando el tiempo que se deslizaba entre sus dedos. Eran las 4:30, y el médico, con el estómago revuelto, sintió la presión del mundo exterior. La guerra continuaba, y no había lugar para el descanso. Cada segundo se sentía como una eternidad.
La mente se convertía en un campo de batalla, donde el miedo y la responsabilidad se entrelazaban de manera inextricable. De repente, un sonido sordo resonó en el sótano, y todos los rostros se volvieron hacia la puerta. El aire se volvió pesado, como si una sombra se hubiera deslizado dentro. La incertidumbre se dibujó en sus miradas, y las manos se apretaron en puños involuntarios. Había una sensación de que el peligro estaba más cerca de lo que podían imaginar. El médico que había tomado la iniciativa se detuvo, su mirada fija en la puerta. La sala, antes llena de murmullos y susurros, se había convertido en un espacio de contención. Cada uno de ellos sentía la necesidad de moverse, pero el miedo los mantenía inmóviles. El silencio se volvió una carga, una presión que los obligaba a enfrentarse a sus propios demonios. A medida que el reloj marcaba las 5, el tiempo se convirtió en un enemigo palpable. La lucha interna se intensificaba, y el sótano, en su oscuridad, se convirtió en una metáfora del estado mental de cada uno. La guerra no estaba solo en el exterior. Había encontrado su camino a sus corazones, a sus mentes, y la lucha por la vida se transformó en una batalla sin fin. En ese instante, un médico se atrevió a romper el silencio. Debemos actuar, no podemos permitir que el miedo nos paralice. Su voz era un grito sordo en medio del caos. La decisión de avanzar pesaba sobre ellos, pero el momento se había vuelto irremediable. La vida de ese joven dependía de ellos, y la guerra, aunque invisible, había tejido una telaraña de tensión alrededor de cada uno. La sala, antes silenciosa, se llenó de un murmullo colectivo, una mezcla de determinación y temor. Así, en ese sótano de París, la lucha por salvar una vida se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana frente al inminente colapso. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla, su eco resonaba en esos muros, mostrando la fragilidad y la fuerza que coexistían en el alma humana. Mientras los médicos se preparaban para lo inevitable, la tensión seguía creciendo, como un volcán a punto de erupcionar. Y el tiempo, implacable, avanzaba sin compasión. El reloj marcaba las 4:05, y el aire se sentía denso, como si las paredes del sótano quisieran aplastarlos. Un silencio abrumador rodeaba a los médicos, un silencio que se sentía como un grillete en sus corazones. La angustia se manifestaba en miradas furtivas y respiraciones entrecortadas. En la penumbra, el médico tembloroso, que había dejado de lado su valentía, se encontraba a sí mismo en una batalla interna, más dura que cualquier enemigo que pudiera enfrentar en el campo de batalla. Sus manos, ahora frías, seguían sosteniendo el bisturí, pero la hoja brillaba con la promesa de salvar vidas, mientras que su mente se debatía entre la acción y la inacción. En un rincón de la sala, una enfermera joven, con el cabello recogido, observaba con un temor que le hacía apretar los labios. Ella había dejado de moverse, incapaz de dar un paso hacia adelante. Las palabras parecían desvanecerse en su garganta. El ambiente se tornó pesado, como si la presión del silencio pudiera derribar cualquier tentativa de acción. La mirada del médico se desvió hacia el paciente. El joven seguía allí, inmóvil, con una respiración que apenas se notaba. Su pecho subía y bajaba con una fragilidad La mirada del médico se encontró con la de ella, y en ese momento un rayo de conexión se formó, un instante en que la desesperación se convirtió en un llamado a la acción. Contó las horas que habían pasado, 4:20. La enfermera, con determinación renovada, comenzó a preparar los instrumentos. El médico sintió que su corazón latía con más fuerza, impulsado por la energía que ella había traído. Cada instrumento era una herramienta de esperanza, y de repente la sala se iluminó con una chispa de propósito. Era un pequeño paso, pero un paso que significaba todo. La lucha interna no había terminado, pero el silencio comenzó a romperse con el sonido de los instrumentos organizándose. Las manos del médico, todavía temblorosas en sus manos, tomaron el bisturí. Un profundo aliento lo llenó de aire, un intento por ahogar el miedo. Miró al joven paciente y por un instante vio en sus ojos una súplica, una necesidad de vivir.
La decisión había llegado, y con ella el peso del mundo se sintió un poco más ligero. No había garantías, pero había un camino a seguir. Eran las 4:25, y el tiempo continuaba su marcha implacable. Cada segundo era una declaración de guerra, pero también una oportunidad, un instante para demostrar que incluso en la desesperación, la humanidad podía prevalecer. El médico comenzó a trabajar, guiado por instintos que habían permanecido latentes, por el deseo de sanar, de luchar por lo que aún podía salvarse. El silencio ahora tenía un matiz diferente. Ya no era un grito de desesperación, sino un espacio en el que cada movimiento contaba. La enfermera, al lado, siguió su ritmo, como una sombra que danzaba con él. Entonces, el aire que antes estaba cargado de temor se convirtió en una atmósfera de esperanza, un espacio donde la vida podía florecer, aunque fuera en medio de la tormenta. El reloj marcaba 4:30. La sala, una vez más, se llenó de sonidos, pero estos eran diferentes. El murmullo del esfuerzo compartido, el eco de un propósito renovado. A pesar de la oscuridad que aún se cernía sobre París, en el sótano un destello de luz comenzaba a abrirse paso, una silenciosa revolución de resistencia en medio del caos. Era un momento en el que el tiempo se había detenido, un instante donde la lógica y el instinto se entrelazaban en un abrazo tenso. El médico, con el bisturí aún tembloroso en sus manos, observaba el rostro del paciente. Su respiración era un hilo delgado, un susurro que competía con los latidos de su propio corazón. La mirada del joven, aunque cerrada, parecía pedir ayuda, un grito silencioso que atravesaba el aire pesado del sótano. Las manos del médico se aferraban al bisturí como si pudieran otorgarle la fuerza para romper el hechizo que lo mantenía inmóvil. A su lado, una enfermera, con ojos profundamente incrustados en su rostro, lo observaba con ansiedad. Su propia respiración era rápida, entrecortada, como si cada segundo que pasaba en ese sótano fuera un peso adicional que no podían soportar. El sudor le corría por la frente, mientras su mente se debatía entre el deseo de actuar y el terror de lo que podría suceder. El silencio en la sala era abrumador. Cada sonido, incluso el más leve, resonaba con una intensidad aterradora. Unos pasos lejanos resonaban y el médico cerró los ojos, permitiendo que su mente se alejara un momento de la realidad que lo aprisionaba. Recordó sus días en la escuela de medicina, las lecciones de anatomía, las prácticas en la sala de operaciones. ¿Cómo había creído que todo eso lo prepararía para este momento? Pero aquí, rodeado de incertidumbre, se sentía como un niño perdido en un bosque oscuro. Afuera, la vida continuaba, con el murmullo distante de la guerra crepitando en el aire. La enfermera, en un intento de romper el frío silencio, se acercó un poco más, su voz apenas un susurro. ¿Lo haremos? La pregunta pendía en el aire, como un eco de lo inevitable. Él se volvió hacia ella, sus miradas se encontraron, y en ese cruce silente, una comprensión tácita floreció. Ambos sabían que la acción era urgente, pero el miedo a lo desconocido los mantenía atados. Un reloj viejo, colgado en una pared descascarada, marcaba las 4:05. Cada segundo era como un puñal en su conciencia, recordándoles que el tiempo no se detendría por su indecisión. El médico, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastando su pecho, finalmente abrió los ojos. Se obligó a pensar en el joven, en la vida que aún latía débilmente en su interior. Tomó una respiración profunda, sintiendo el aire helado llenar sus pulmones. La decisión debía ser tomada. Por un momento, su mente recuperó la claridad. La memoria le trajo fragmentos de un antiguo protocolo, el conocimiento de cómo enfrentar una emergencia. Con determinación, levantó el bisturí. Sus manos temblaban, pero era un temblor diferente ahora, una mezcla de miedo y resolución. La enfermera, notando el cambio en su actitud, se preparó, acercándose al paciente con la calma que le quedaba. El silencio se tornó más denso, como si el sótano mismo contuviera la respiración.
Con cada movimiento, el médico luchaba contra la duda que intentaba infiltrarse en su mente. «Debo hacerlo», se decía a sí mismo en un mantra silencioso. Sus ojos se fijaron en las heridas del joven. Había un profundo corte que necesitaba atención, un daño que no podía esperar más. Alzó el bisturí, su mano firme mientras un sudor frío brotaba de su frente. La enfermera sostuvo el paño, lista para ayudar, sus dedos temblando apenas. El espacio se llenó de expectación. El médico, en un instante de claridad, descendió el bisturí. El contacto fue un giro en el tiempo, la piel se separó y la vida parecía cambiar de rumbo en esa fracción de segundo. El joven emitió un leve quejido, y el médico sintió el eco de ese sonido atravesar su ser. La sala se iluminó con una mezcla de dolor y alivio, un recordatorio de que estaban vivos, aunque atrapados en una pesadilla. Cada corte era una batalla, cada movimiento una danza entre la vida y la muerte. El silencio se transformó en un murmullo, un susurro de esperanza que parecía flotar en el aire. Mientras trabajaba, el médico se dio cuenta de que sus pensamientos se habían aquietado. Cada inhalación y exhalación se convirtió en una meditación. El dolor del paciente fue su guía, y en cada avance sentía que la calma comenzaba a llenar el espacio. La enfermera, al notar el cambio, comenzó a colaborar con un nuevo fervor. Sus manos se movían al unísono, una coreografía silenciosa que desafiaba la desesperanza. Afuera, la guerra continuaba su martilleo, pero en ese pequeño sótano, el mundo se redujo a ellos tres: un médico, una enfermera y un paciente. Las paredes de piedra parecían absorber el caos de la superficie, dejando solo su lucha en el aire. Las horas se desvanecían y el médico podía sentir que la conexión con su entorno se debilitaba. Todo su ser estaba enfocado en salvar una vida, en ese acto de valentía que se erguía frente al miedo. Con cada sutura, el joven comenzó a mostrar signos de vida, y la respiración del médico se volvió más profunda, más tranquila. Había un ritmo en sus acciones, un compás que marcaba la cadencia de su esfuerzo. El bisturí se movía con más confianza, y en el fondo de su mente, la desesperación daba paso a la determinación. Era un ciclo interminable de desesperación y esperanza, de miedo y resolución. Finalmente, al concluir la operación, el médico se recostó contra la pared. La enfermera, extenuada, se sentó a su lado, ambos compartiendo el sudor y el alivio de haber superado un umbral que parecía inquebrantable. En ese momento de silencio, el peso del mundo exterior se sintió aún más distante, como un eco apagado. Las 4:30 llegaron con un susurro, y aunque el tiempo seguía avanzando, en su pequeño refugio habían encontrado un respiro. En sus corazones anidaba una revelación. A veces, en la oscuridad más profunda, la luz de la humanidad brilla con mayor intensidad. Se miraron, y en ese instante silencioso, comprendieron que la batalla no era solo externa, sino también interna. Y esa lucha, a pesar de todo, merecía ser enfrentada. Las manecillas del reloj avanzaron lentamente hacia las 4:15, pero para ellos el tiempo se había detenido. El aire, denso y cargado de incertidumbre, parecía moverse con una pesadez palpable. El médico parpadeó varias veces, intentando despejar la niebla que nublaba su mente. Las sombras danzaban alrededor de él, y cada rincón del sótano parecía susurrar secretos que se negaban a salir a la luz. Su mirada se centró en la herida abierta del joven, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida. La enfermera, aún con las manos temblorosas, llevó un paño a su frente, absorbiendo el sudor que se acumulaba en su piel. Sus ojos, grandes y llenos de miedo, reflejaban una mezcla de desesperación y determinación. La incertidumbre había dejado su rostro pálido, e incluso el leve movimiento de sus labios parecía una lucha por encontrar la voz que había perdido. El silencio se volvió un compañero constante, colándose entre ellos como un espectro que acechaba cada decisión. ¿Cuánto tiempo más?, se preguntaba el médico, cada segundo estirándose como una goma elástica.
La respiración del paciente continuaba siendo un eco tenue en la sala, y cada exhalación parecía llevar consigo un poco más de esperanza. La mente del médico se debatía entre el deber y el miedo, entre la voluntad de actuar y el terror de equivocarse. Las manos que temblaban todavía sostenían el bisturí, como si este fuera el último vestigio de su propósito. En un rincón de la sala, un grupo de enfermeras observaba en silencio. Sus rostros mostraban una mezcla de ansiedad y compasión, pero eran incapaces de intervenir. Cada una había sido entrenada para este momento, para la inminente crisis, pero la presión de la situación superaba cualquier preparación. Un par de ojos se encontraron, y en ese breve contacto compartieron un entendimiento silencioso. La guerra no solo había llevado a hombres y mujeres al frente, también había dejado cicatrices profundas en quienes se quedaban atrás. El reloj marcaba las 4:20 y el ambiente se sentía aún más pesado. Una nube de ansiedad envolvía a todos, como un velo que oscurecía la realidad. La enfermera joven hizo un esfuerzo por recuperar el control de sí misma. Un susurro de aliento escapó de sus labios, casi inaudible, como una oración. El médico, sintiendo la presión de los ojos sobre él, intentó concentrarse en la herida, en el tejido desgarrado que clamaba por su atención. Pero su mente se aferraba a pensamientos que lo mantenían cautivo. La respiración se hacía más entrecortada y el sudor comenzó a acumularse en la base de su cuello. La luz que se filtraba por las ventanas parecía más intensa, como si el mundo fuera consciente de la lucha que se llevaba a cabo en el sótano. La voz interior del médico se hacía cada vez más insistente, recordándole lo que estaba en juego. ¿Cómo podía dejar que el miedo lo paralizara? La vida del hombre a su cargo colgaba de un hilo, y cada segundo perdido era una oportunidad desvanecida. Una oleada de determinación lo atravesó, y finalmente sus manos comenzaron a moverse. El bisturí, afilado y brillante, se acercó a la herida. El sonido de su respiración se volvió un coro en sus oídos, y en ese instante el tiempo pareció ralentizarse aún más. La enfermera se acercó, su mirada fija en la acción, cada músculo de su cuerpo tenso como un arco. La presión en la sala se acumulaba, y un silencio sepulcral cubrió a todos, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. El roce del bisturí con la piel del joven fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Con cada corte, el médico sentía cómo su corazón latía en su pecho, un tambor que marcaba el ritmo de la vida y la muerte. La tensión era palpable, una corriente eléctrica que recorría la sala. La enfermera mantuvo su aliento contenido, sus manos ahora firmes, listas para asistir cuando fuera necesario. La luz del sótano se transformó y el ambiente pesado comenzó a despejarse, aunque el peligro aún acechaba. A medida que sus manos trabajaban, el médico podía sentir la mirada de sus colegas, las expresiones de ansiedad en sus rostros. El entorno se volvió un eco de sus pensamientos, y la realidad se desvaneció en un mar de concentración. Cada corte era una respuesta a su miedo, cada movimiento un paso hacia adelante en una danza que desafiaba el destino. 4:25. Cada segundo se sentía como una eternidad. La respiración del joven se tornó más fuerte, un signo de vida en medio del caos. La luz del sótano iluminaba sus rasgos, y una chispa de esperanza empezó a brillar en el interior de la sala. El médico sintió cómo el sudor empapaba su frente, el peso de la decisión comenzaba a aligerarse, y la realidad de su entorno se volvía más nítida. El silencio que había imperado comenzó a desvanecerse. Un murmullo de aliento, de palabras no dichas, llenaba el aire mientras el médico continuaba su labor. Cada gesto se transformaba en un acto de valor, y por fin las manos temerosas se tornaron firmes. El bisturí, que había sido un símbolo de su duda, se convirtió en una herramienta de salvación. El cuadro en el sótano, antes oscuro y opresivo, empezó a iluminarse con pequeños destellos de esperanza. La vida, a pesar del horror que les rodeaba, comenzaba a abrirse paso. El médico, ahora completamente presente, sentía cómo el peso del mundo se aliviaba en su pecho. ¿Cuánto más tiempo habría que esperar? ¿Cuántas vidas estaban en juego? Pero por primera vez desde que habían comenzado, el futuro parecía tener un brillo, un indicio de que, quizás, la luz no estaba tan lejos.
Y así, en ese pequeño sótano de París, mientras el mundo exterior se sumergía en el caos de la guerra, un médico y un grupo de enfermeras hallaron en su silencio la fuerza para seguir adelante. Sin palabras, solo miradas, respiraciones y manos que se entrelazaban en un compromiso inquebrantable. El tiempo seguía su marcha, pero en ese rincón del mundo, el verdadero desafío apenas comenzaba. El silencio en la sala era ensordecedor, un silencio que se arrastraba como un manto opresor, impregnado de la incertidumbre de lo que estaban a punto de hacer. El reloj marcaba las 4:30, y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Las manecillas se movían lentamente, casi como burlándose del tiempo que se había detenido para aquellos dos. El médico, con las manos temblorosas, sintió cómo el sudor le empapaba la frente, resbalando por su mejilla mientras intentaba encontrar un ancla en la realidad que lo rodeaba. «Necesitamos actuar», dijo la enfermera, sus ojos fijos en él, como si su mirada pudiera transmitir la urgencia del momento. Había un atisbo de esperanza en su voz, pero también un rastro de miedo. Ella sabía que el tiempo era un enemigo que no se podía ignorar. El joven paciente, tendido en la improvisada mesa de operaciones, seguía atrapado en un sueño profundo. Su respiración se volvía cada vez más tenue, un eco de lo que había sido. «Lo sé», respondió el médico, su voz apenas un susurro. La presión en su pecho aumentaba, cada vez más intensa, como si hubiera un peso sobre él, un peso que no podía soportar. Cerró los ojos por un momento, tratando de recordar las palabras de sus profesores, aquellos que le habían enseñado a cortar, a suturar, a salvar vidas. Pero en ese instante no había nada de eso, solo había miedo y un profundo silencio. El lugar, un sótano oscuro en París, parecía estar vivo con los ecos de las decisiones que aún no se habían tomado. Las paredes, desgastadas y frías, contaban historias de desesperación y sufrimiento. Había un olor a desinfectante que apenas podía ocultar el hedor de la muerte que acechaba en las esquinas. La enfermera se acercó más, sus manos temblorosas se aferraron a la bata del médico. «Si no lo hacemos ahora, podríamos perderlo», insistió, su voz casi quebrada. Había escuchado esa frase muchas veces antes, pero en este momento, cada palabra se sentía como un golpe en su estómago. La idea de perder a aquel joven, de convertirse en un testigo impotente, le hizo retorcerse por dentro. Las imágenes de otros pacientes, los que había perdido en el fragor del conflicto, comenzaron a invadir su mente. Su respiración se volvió más entrecortada. Cada inhalación era un recordatorio de su incapacidad para enfrentar la realidad. En el fondo, la guerra continuaba. Cada explosión un recordatorio de que el mundo afuera seguía desmoronándose. El doctor podía sentir el temblor del suelo bajo sus pies cada vez que un bombardeo resonaba a lo lejos. Era un recordatorio constante del caos que reinaba más allá de esas frías paredes. La enfermera, al notar su vacilación, se adelantó, su rostro iluminado por una mezcla de determinación y miedo. «¿Qué estamos esperando?», preguntó, casi con desesperación. «Es que no sé si estoy preparado», murmuró el médico, la verdad aplastante que lo mantenía en un estado de parálisis. La enfermera lo miró fijamente, sus ojos llenos de compasión y urgencia. «Nadie está preparado». «Pero cada segundo que pasa, estamos perdiendo la oportunidad de salvarlo», insistió, su aliento entrecortado por la presión del momento. Estaba claro que la decisión no podía retrasarse más. El médico fijó la mirada en el rostro del paciente, en sus labios pálidos que apenas se movían. Intentó recordar las lecciones que le habían enseñado, los pasos que debía seguir, pero todo se había desvanecido en el aire denso de la sala. La enfermera dio un paso atrás, permitiendo que la realidad del momento se asentara en el aire. Ella sabía que la vida del joven dependía de su capacidad para actuar. El reloj siguió su marcha, cada segundo resonando como un tambor en su mente. Finalmente, con un profundo suspiro, el médico sintió cómo su mano se aferraba más fuerte al bisturí. La decisión había sido tomada. La sala, aún en silencio,
Parecía vibrar con la tensión acumulada, y por un instante, el tiempo se detuvo nuevamente. La enfermera se colocó a su lado, lista para ayudar, su mirada llena de determinación. «Vamos», dijo ella, su voz firme. El médico asintió, su corazón latiendo con fuerza. En ese momento, el silencio se rompió por el sonido del bisturí cortando la piel, un sonido que resonó en sus oídos como un grito. La acción había comenzado, pero el miedo no se desvaneció. Era una lucha interna, un tira y afloja entre el instinto y la razón. Mientras avanzaban en el procedimiento, el aire se volvió cada vez más denso, cargado de la adrenalina del momento. La enfermera se movía con agilidad, sus manos temblorosas pero firmes, cada gesto un reflejo de la urgencia que los rodeaba. El joven paciente seguía respirando con dificultad, pero había una chispa de vida que se negaba a extinguirse. El tiempo se volvió relativo, cada segundo una eternidad mientras la presión se acumulaba en el pecho del médico. Sin embargo, cada pequeño paso que daban les traía una nueva luz de esperanza. Las dudas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por la determinación de que cada acción contaba. El procedimiento se convirtió en un baile silencioso entre el miedo y la vida, mientras el joven luchaba por aferrarse a un hilo de esperanza. Finalmente, el bisturí cortó a través de la carne con precisión, y la enfermera exhaló un suspiro entrecortado. El médico sintió cómo la tensión en su cuerpo comenzaba a liberar un poco de su peso. Sin embargo, el camino aún era largo. Había un silencio profundo en la sala, el tipo de silencio que se siente antes de una tormenta, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. La realidad de la situación todavía pesaba sobre ellos, la vida que dependía de sus manos, el miedo de perderlos a todos. Cada uno de esos pensamientos se entrelazaba en el tejido de la sala. Con cada movimiento se dio cuenta de que, aunque el silencio era abrumador, también era un refugio en medio del caos. Un murmullo de esperanza que apenas podía escuchar, pero que seguía resonando en su interior. En ese sótano, bajo la presión de la guerra, el médico y la enfermera se unieron en una lucha silenciosa, un esfuerzo compartido para salvar un alma perdida en la oscuridad. La respiración del médico se intensificó. Cada inhalación era un intento de llenar sus pulmones con coraje. Sus manos continuaban temblando, como si tuvieran vida propia, incapaces de permanecer quietas sobre el bisturí. Miró de nuevo al joven en la mesa de operaciones, su rostro pálido iluminado por la luz parpadeante de una lámpara que parecía compartir su inestabilidad emocional. La herida, un abismo abierto en su pecho, demandaba atención inmediata, pero el dilema sobre qué hacer lo mantenía atrapado en un mar de indecisión. ¿Por qué no puedo pensar claramente?, reflexionó, su mente atrapada entre el eco de los gritos lejanos de la guerra y el profundo silencio que reinaba en el sótano. Las paredes parecían estrecharse, cargadas de un peso insoportable. El tiempo se había convertido en un enemigo, cada segundo arrastrándose lentamente hacia lo desconocido. A su alrededor, el grupo de enfermeras permanecía en estado de espera, sus ojos fijos en él, pero incapaces de ofrecer la ayuda que tanto necesitaban. Era como si el aire se hubiera vuelto irrespirable, una atmósfera densa de ansiedad que se adhería a sus pieles. El médico cerró los ojos por un instante, buscando refugio en la oscuridad detrás de sus párpados. Imaginó un mundo diferente, uno donde no existiera el ruido de las balas ni el olor a pólvora. Sin embargo, al abrirlos de nuevo, se encontró una vez más frente a la realidad, el cuerpo del joven que yacía ante él como un espejo de su propio temor. «Debo decidir», pensó, y en ese momento el silencio se volvió ensordecedor. No había más que el sonido de la respiración entrecortada del paciente, un recordatorio constante de que el tiempo se estaba agotando. Los ojos del médico se desplazaron hacia el equipo quirúrgico. La mesa de operaciones estaba llena de instrumentos, cada uno esperando su momento de utilizarse, pero la indecisión lo mantenía distante, como un espectador en su propia vida. La enfermera a su lado, atrapada en su propio mundo de emociones, intentó ofrecerle apoyo con una mirada.
Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Ella había visto a otros caer, a otros que, a pesar de su entrenamiento, se habían visto arrastrados por la marea de la guerra. Mientras tanto, la sala se llenaba de una tensión palpable, como si el aire mismo esperaba una señal para estallar. ¿Qué pasa si fallo?, pensaba el médico, mientras sus manos temblaban más intensamente. La autocensura se apoderó de su mente, recordándole cada error cometido, cada vida que se había perdido bajo su cuidado. No puedo permitirme fallar de nuevo. Sin embargo, el peso de la inseguridad era abrumador. La herida del joven parecía gritarle, reclamando su atención, y dentro de su pecho, una batalla interna se libraba entre el deber y el miedo. El tiempo continuaba su marcha, pero para él, cada minuto se sentía como una eternidad. Se volvió hacia las enfermeras, buscando tal vez un destello de confianza en sus rostros. Sin embargo, solo encontró ansiedad reflejada en sus miradas, y eso lo hizo sentir aún más aislado. El silencio se volvió casi un grito en su mente, una demanda urgente que apenas podía soportar. «Está bien, solo respira», se dijo a sí mismo, pero incluso esa simple instrucción parecía un desafío. Una corriente de sudor le corría por la frente y sintió cómo sus manos se aferraban al bisturí con más fuerza. La fragilidad de la vida era una carga pesada que llevaban todos allí. Una carga que parecía crecer con cada segundo que pasaba. Finalmente, en un momento de claridad amarga, el médico se dio cuenta de que no podía seguir así. Debía actuar. Así que, con un profundo suspiro que resonó en la sala como un eco de desesperación, giró su mirada hacia la herida. Se encontró pensando en el joven, en su familia, en los sueños que aún podrían vivir a pesar del caos. Y entonces, con un nuevo propósito, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su pecho. Con un movimiento decidido, se acercó a la herida. Sus manos, aunque temblorosas, se movieron con una nueva urgencia. La sala se llenó de un silencio profundo, como si el universo estuviera conteniendo la respiración junto a él. Las enfermeras intercambiaron miradas, una mezcla de temor y esperanza. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada golpe marcando el compás de una vida luchando por sobrevivir. Mientras el bisturí descendía, el médico sintió que el tiempo se desaceleraba. Era como si la sala entera se hubiera detenido. Con cada corte se sentía más presente, más conectado con la esencia de su deber. Las sombras que antes lo acosaban comenzaron a desvanecerse, y una claridad inesperada tomó su lugar. Era él, el bisturí y la vida que yacía frente a él. Las enfermeras, conscientes de la transformación del médico, comenzaron a trabajar en conjunto, compartiendo la carga de la tensión. La sala, antes llena de pánico, se convirtió en un refugio de determinación. Una atmósfera de confianza comenzó a surgir entre ellos, un lazo silencioso que unía sus corazones en un solo latido. Con el paso del tiempo, el médico se sumergió en su tarea, cada movimiento lleno de propósito. La respiración del joven, antes tan tenue, se hizo más fuerte. Y en ese silencio, un nuevo hilo de esperanza comenzó a tejerse en la sala. La guerra aún rugía más allá de las paredes, pero en ese instante, entre el sudor y las decisiones difíciles, la vida prevalecía. A medida que la luz de la lámpara parpadeante iluminaba el trabajo, algo dentro del médico se transformó. La presión que había sentido antes se desvaneció, reemplazada por una nueva resolución. La sala dejó de ser un lugar de angustia y se convirtió en un santuario de vida, un espacio donde el miedo fue superado por la determinación de seguir adelante. El reloj marcaba el tiempo sin compasión, pero en ese sótano todos comprendieron que la guerra no solo afectaba a los que estaban en el campo de batalla. Cada decisión, cada hilo de vida salvado, tejía una red de esperanza que se extendía más allá de las heridas y el sufrimiento. Ahí, en ese rincón oscuro de París, a medida que el médico cerraba la herida, un nuevo comienzo comenzaba a tomar forma.
La atmósfera de la sala seguía cargada de un silencio casi palpante, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando una decisión que podría cambiarlo todo. Los relojes parecían haberse detenido, y el sonido del goteo de un grifo en la esquina se convirtió en el único eco de la incertidumbre. El médico volvió a abrir los ojos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La enfermera le miraba, sus ojos llenos de angustia y esperanza entrelazadas. Cada segundo que pasaba parecía un recordatorio de la vida que se desvanecía ante ellos. La respiración del paciente, un joven de apenas 20 años, se había vuelto irregular. A pesar de la penumbra, el médico podía ver el brillo sudoroso en la frente del chico, un reflejo de la lucha interna que mantenía su cuerpo. Las manos del médico temblaban como hojas en un día de tormenta, incapaces de encontrar la firmeza que necesitaban para tomar el control de la situación. El reloj marcó las 4:35. La enfermera, con una mirada apremiante, sostuvo la mirada del médico, su expresión revelando un profundo deseo de que él supiera lo que debía hacer. «No hay más tiempo», dijo ella, su voz apenas un murmullo, pero cargada de significado. «Cada segundo que pasa es un segundo perdido. Debemos actuar». El médico asintió, aunque su mente intentaba hacer malabares con el torrente de pensamientos. Un frío profundo envolvía su corazón. Recordó las historias que había oído sobre la guerra, cómo las decisiones tomadas en momentos de crisis podían marcar el destino de muchos. La presión que sentía no era solo por la vida del joven frente a él, sino por el peso de cada vida que había intentado salvar y cada vez que había fallado. Cerró los ojos de nuevo, tratando de imaginar las manos firmes de sus mentores, aquellos que nunca habían titubeado a la hora de actuar. Pero la realidad era diferente. Aquí, en este sótano de París, no había lugar para los héroes. Solo había un hombre asustado enfrentándose a una decisión inimaginable. «Vamos, por favor», insistió la enfermera, su voz elevándose con una mezcla de desesperación y determinación. «Si no hacemos nada, lo perderemos». El médico respiró hondo, sintiendo cómo la presión en su pecho se intensificaba. Abrió los ojos y miró al joven. En ese instante, algo en su interior cambió. La mirada del paciente, aunque cerrada, parecía suplicante, como si estuviera pidiendo una oportunidad más, un último intento para luchar contra la adversidad que lo había perseguido hasta ese momento. La enfermera, al ver la transformación en su rostro, dio un paso atrás, comprendiendo que la decisión ya no estaba en sus manos. El médico extendió una mano hacia los instrumentos quirúrgicos, dispuestos sobre la mesa, cada uno brillando tenuemente a la luz de una lámpara desgastada. Las sombras danzaban a su alrededor, como fantasmas de decisiones pasadas. Mientras se preparaba, el silencio se volvió aún más pesado. Cada movimiento era medido, cada gesto, un intento por calmar el caos interno que lo atormentaba. «Vamos, por favor», insistió la enfermera, su voz elevándose con una mezcla de desesperación y determinación. «Si no hacemos nada, lo perderemos». El médico respiró hondo, sintiendo cómo la presión en su pecho se intensificaba. Abrió los ojos y miró al joven. En ese instante, algo en su interior cambió. La mirada del paciente, aunque cerrada, parecía suplicante, como si estuviera pidiendo una oportunidad más, un último intento para luchar contra la adversidad que lo había perseguido hasta ese momento. La enfermera, al ver la transformación en su rostro, dio un paso atrás, comprendiendo que la decisión ya no estaba en sus manos. El médico extendió una mano hacia los instrumentos quirúrgicos, dispuestos sobre la mesa, cada uno brillando tenuemente a la luz de una lámpara desgastada. Las sombras danzaban a su alrededor, como fantasmas de decisiones pasadas. Mientras se preparaba, el silencio se volvió aún más pesado. Cada movimiento era medido, cada gesto, un intento por calmar el caos interno que lo atormentaba. La respiración se volvió más frenética y el sonido del goteo parecía multiplicarse, resonando en sus oídos. La enfermera, con su atención fija en él, comenzó a preparar el equipo, sus manos también temblorosas, pero con un propósito renovado. Las manecillas del reloj seguían avanzando, ahora marcando las 4:40.
El médico sintió cómo su corazón latía en su pecho, un tambor insistente que le recordaba por qué estaba allí. Pensó en las vidas de aquellos que no habían tenido la oportunidad de ser salvadas, en los que se habían perdido en la niebla de la guerra. No podía dejar que este joven se convirtiera en otro nombre en una lista interminable de tragedias. Tomó un respiro profundo, llenándose de determinación. La mirada de la enfermera lo impulsó hacia adelante, le dio la fuerza que necesitaba. Con un movimiento decidido, comenzó a trabajar, sus manos encontrando la confianza que había estado buscando. Los sonidos del mundo exterior se desvanecieron, dejando solo la concentración y la necesidad de actuar. Mientras sus manos se movían, el tiempo se convirtió en un concepto difuso. Cada incisión, cada sutura, eran los latidos de un corazón en lucha. La enfermera, observando cada movimiento, se sintió aliviada al ver que la tensión en el aire comenzaba a disiparse. Era un trabajo que requería no solo habilidad, sino también un profundo respeto por la fragilidad de la vida. Las luces de la sala temblaban y el sudor corría por la frente del médico. La incertidumbre seguía presente, pero cada vez que sus ojos se encontraban con los de la enfermera, sentía un destello de esperanza. Eran dos almas en un mar de oscuridad, navegando juntas en busca de una salvación. En ese instante, él no estaba solo. Cada gesto que hacían, cada aliento que tomaban, era una danza en el borde de la vida y la muerte. La operación se extendió, y así también la sensación de lucha. Pasaron 20 minutos que se sintieron como horas. El joven seguía allí, luchando entre la vida y el abismo. A medida que el médico continuaba, un silencio profundo envolvió el lugar. No había palabras, solo la intensidad del momento. Cada respiración era un recordatorio del tiempo que seguía avanzando, y cada latido del corazón del paciente resonaba como un eco de la esperanza que podía apagarse en cualquier instante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el médico se detuvo, sintiendo que había hecho todo lo posible. Miró a la enfermera, que ahora tenía lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de alivio. Habían luchado juntos contra el tiempo, contra el miedo, y sus corazones latían como uno solo en ese instante. ¿Lo logró?, murmuró la enfermera, sus ojos buscando respuestas en el rostro del médico. Él no respondió de inmediato. En su interior una batalla aún continuaba, pero en ese momento había una calma. Pudo sentir que el joven estaba aferrándose a la vida, que aún había un hilo de esperanza. El médico, con manos temblorosas, cerró los ojos por un breve instante, agradeciendo a la vida por la oportunidad de haber luchado. El silencio de la sala fue reemplazado por un suave respiro, y aunque la incertidumbre seguía presente, había algo más. Una conexión humana profunda, un reconocimiento de la fragilidad y la fortaleza que coexisten en cada uno de nosotros. Aunque el futuro era incierto, ese momento se convirtió en una lección de vida, una revelación de que, incluso en medio del caos, se puede encontrar la fuerza para seguir adelante.